una vez más, Señor, por este hermoso privilegio, Padre Celestial, que tú nos concedes esta noche una vez más, de poder estar en tu casa, Padre Celestial. Bendecimos a tu pueblo, Padre Celestial, que se ha hecho presente. Bendecimos, Señor, su tiempo, su vida, su salud, su trabajo, su negocio, su emprendimiento. Padre, los bendecimos con la convicción de que el tiempo, Padre, que ellos invierten, Padre Celestial, en venir a tu casa, no es vano, no es por gusto, no es casualidad, sino antes bien, papito lindo. Tu palabra dice, Señor, que tú eres remunerador y galardonador, Padre Celestial, de todos aquellos que te buscan, Padre de gloria. Te amamos, te bendecimos y esta noche te suplicamos que tú puedas hablarnos, Padre Celestial, por medio del consejo, Padre Celestial, de tu palabra, y que no permitas, papito lindo, que tu palabra, Señor, regrese a ti vacía, Padre Celestial, sino que cumpla este bendito y hermoso propósito por el cual tú nos has enviado y has enviado tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias una vez más te damos, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. No les digo que pueden tomar sus lugares porque veo que ya lo tomaron. Amén. Bueno, miren, yo quiero decirles algo, mis amados hermanos. Mientras la pastora ministraba, yo sentí algo en mi corazón, pero quiero decirlo, que ustedes sepan, mis amados hermanos, y no solamente que lo sepan, ¿verdad?, sino que lo logremos cada uno de nosotros entender en el nombre de Jesús, de que cada uno de nosotros, sin excepción, mis amados hermanos, dentro de la casa del Señor, dentro de la obra del Señor, somos importantes. Cada uno de nosotros somos importantes. Gloria a Dios por ese amén. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando ustedes ven en la Biblia, el Señor muestra de que cuando Dios le da tanto órdenes a David, como a Moisés, como a Salomón, a Ciro, a Zorobabel, menciono varios porque cada uno de ellos tuvieron de alguna forma, directa o indirectamente, que ver con la construcción del tabernáculo, con la construcción del templo o la reconstrucción del mismo. Salomón también, amén. Pero dentro de las instrucciones que Dios le da a cada uno de ellos, le pide, mis amados hermanos, de que convoque, lo voy a decir, bueno, mejor lo voy a decir de otra forma, a varios tipos de servidores. Amén. Lo iba a decir de otra forma, pero mejor lo digo así, de que convocara a varios tipos de servidores. Amén. Y ahí entran cada uno de ustedes. Yo les digo, y ahí está el Señor que pueda dar testimonio, ¿quién soy yo para pararme acá a mentir? Pero si ustedes, mis amados hermanos, no estuvieran acá, digo, mi esposa y yo, como pastores, tampoco estuviéramos acá. ¿Qué estuviéramos haciendo si no estuvieran ustedes? Aunque ustedes lo crean o no lo crean, ustedes, cada uno, mis amados hermanos, de usted le da sentido a nuestra vida, al ministerio. Y aunque no lo crean, mis amados hermanos, ustedes son, aparte del Señor, ¿verdad?, una de las razones por las cuales, en medio de nuestras dificultades, puede ser como pastores, puede ser como personas individuales, como matrimonio, ustedes son una razón, mis amados hermanos, para no claudicar, para seguir adelante. Y aunque a veces tal vez nos estemos, bueno, no sé si utilizan ese dicho acá en Costa Rica, tronando los dedos por diferentes situaciones, pero al menos a mí así me pasa. Me acuerdo de ustedes y yo no puedo dar marcha atrás, yo no puedo claudicar. Y como la mayoría de ustedes saben, ¿verdad?, nosotros somos guatemaltecos, mis amados hermanos. ¿Y por qué se los digo? Porque varios de ustedes, a mí me produce ternura, le digo, cuando me dicen eso. No, pastor, ya no se vaya a Guatemala. Le digo, tranquilo, no nos estamos yendo, no nos vamos a ir. Ya en unos días, mis amados hermanos, ya nos vamos a trasladar a nuestra casa propia. ¿Qué vamos a ir a hacer a Guatemala? Amén. ¿Por qué? Porque le digo, los hemos aprendido a amar
Pero no solamente he aprendido a amar, sino es que también, grábenselo por favor, mis amados hermanos, ustedes son necesarios en la obra del Señor. En diferente lugar el Señor los va a colocar, pero son necesarios, mis amados hermanos. Mi esposa y yo, mis hijos, no podemos llevar esta obra solos. Necesitamos de cada uno de ustedes. Amén. Hoy se lo decíamos a hermano Jonathan y hermana Ana, y se los hemos dicho en determinado momento a cada uno de ustedes. Si ustedes, mis amados hermanos, toman la decisión de pararse firmes en este bendito evangelio y levantarse detrás de cada uno de nosotros, hay muchas personas que vendrán, hay muchas personas que nos seguirán. Hoy yo andaba aquí caminando en medio de las sillas y yo lloraba al Señor por las sillas, y yo creo, mis amados hermanos, de que este lugar no es solamente ese deseo de que el lugar se llene, sino, mis amados hermanos, el deseo es de que ustedes crezcan, de que ustedes sirvan. La vida es así. Nosotros, para poder estar acá, me refiero a cada uno de nosotros, necesitamos padres, ¿sí o no? Nuestros padres fueron creciendo, yo los bendigo si es el caso que ya sus padres hayan partido, y nos tocó a nosotros llegar a una etapa de ser padres. Amén. Pero ¿qué creen que va a pasar? Ya somos padres, nuestros hijos van a ir creciendo y va a haber una etapa que, aunque nos duela o les duela a ellos, nos va a tocar partir también. Pero ¿quiénes van a seguir con el legado que nos dieron? Nuestros hijos, nuestros descendientes. ¿Quién va a seguir con el legado de este ministerio? ¿De mis hijos o ustedes? Ni un amén. Antes, ¿por qué les digo esto? Porque tienen que entender, mis amados, de que ustedes son necesarios. De que si uno de ustedes se estanca, aunque no lo crean, la obra se estanca. Si uno de ustedes se levanta, la obra se levanta. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús quería decirles eso. Sepan que son amados. No sé si fue hoy o ayer, me escribía uno de ustedes y me decía: pastor, ¿será que puede orar por esto? Y yo le respondí: mire, nosotros oramos por esta persona y por ustedes también todos los días. Amén. Entonces sepan, mis amados hermanos, que como pastores los amamos, pero también los necesitamos. Amén. Nosotros nos deleitamos que un día martes, que es normalmente cuando menos gente viene, estén todos ustedes. Le damos gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Por qué? Yo hablé con mi esposa uno de estos días, hace como un mes tal vez, y yo le dije: ahí vas a ver, vamos a reposicionar el culto de los martes. Y desde que le dije eso, empezó a venir más gente el día martes. Amén. Y miren cómo está el día de hoy. Bendito Dios, mis amados hermanos. Dios es bueno. Decimos amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Entonces, no quiero, por favor, que se les olvide de que nosotros los amamos, mis amados hermanos. Amén. Y los queremos ver a cada uno de ustedes crecer, desarrollarse. Que llegue el día en el que mi esposa y yo estemos ahí sentados y ustedes fluyendo en todo. Decimos amén. Bueno, pero por hoy, mis amados hermanos, el Señor ha puesto una palabra en mi corazón. Como ustedes saben, acabamos de terminar de hablar de el llamamiento a la libertad. Amén. Y vamos a continuar hablando de ese tema, pero hoy vamos a cambiarle un poquito. Seguimos hablando del origen, de la libertad, pero hoy vamos a hablar del origen de la libertad. Amén. Ahí está la respuesta ya en la pantalla. El origen de la libertad. ¿Quién es el origen de la libertad? Cristo. Entonces, ahí podríamos resumir y terminar el tema, pero como estamos empezando, no lo voy a terminar, ¿va? En que, mis amados hermanos, ¿por qué a nosotros podemos pensar, los seres humanos o los cristianos, nos hace falta libertad? ¿Qué me pueden responder ustedes a esa pregunta? Si la Biblia muestra ahí, ya lo vamos a ver, que el origen de la libertad es Cristo. ¿Qué nos falta si muchas veces no vivimos en libertad? Nos falta el Señor en nuestras vidas. Amén. Reconocerlo. Miren, en una oportunidad conocí a una persona que me dijo que él le había entregado su corazón al Señor. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que todos esperamos.
Pero luego me dijo, y se toca así, pero mi billetera, eso es otra cosa. Se le había entregado el corazón, pero la billetera, a donde van los billetes de a 20, de a 10, de a 5, de a 2 y de a 1, eso es otra cosa, eso no se toca. No estoy hablando de dinero ni nada de eso, sino a lo que voy, mis amados hermanos, es que cuando alguien decide entregarle su vida a Cristo, empieza a vivir en libertad en todas y cada una de las áreas de su vida. Pero si hay más de algún área, sea espiritual, emocional, almática, física, laboral, estudiantil, qué sé yo, en donde no se siente esa libertad con la que deberíamos de vivir, algo falta. ¿Qué es? Es Cristo. Miren, ustedes y yo sabemos, vamos a avanzar, el origen de la libertad. La cita bíblica sigue siendo la misma del otro tema del llamados a la libertad, Gálatas 5:13. Pero miren, me voy a adelantar un poquito al tema. Hay un pecado, mis amados hermanos, que por como lo voy a decir, pudiera parecer religioso, uy, eso no es cristiano, pero tiene que ver mucho, mis amados hermanos. Y en el otro lado, en cierta religión, le llaman el pecado original. Amén. Ahí traigo yo otros nombres para esta palabra. Pero todos nosotros, mis amados hermanos, por diferente situación, hemos estado hablando de los ancestros también. Amén. Pecamos. Amén. ¿Y qué es lo que nos hace falta, mis amados hermanos? La gente va por la vida sin Cristo, pensando que para poder ser feliz, ayúdenme, menciónenme ustedes cosas que el ser humano piensa que lo van a hacer feliz. Pero por un momento dejemos a Cristo a un lado. El dinero. La gente piensa, entonces voy a hacer este negocio, voy a trabajar tanto tiempo, espero que nadie diga voy a robar, ¿va? Y empieza, mis amados hermanos, en la búsqueda del dinero, pensando que eso lo va a hacer feliz. Lo logra obtener, y cuando ya lo tiene, alguno de ustedes, me imagino que tal vez sí, supo ¿quién era Robin Williams? ¿Quién era? ¿Eh? Un cantante, dicen, o tal vez es otro. Era un actor, tal vez era cantante y no lo sé, pero yo lo conocí como actor. La mayoría de sus películas eran comedia, lo hacían a uno reír. Y pueden creer que un hombre que se dedicaba a hacer a la gente reír, se quitó la vida por depresión. Apareció muerto. Y los que lo conocieron dijeron que había caído en depresión. ¿Y cómo? Si se supone que él hacía su trabajo para que la gente fuera feliz. ¿Y cómo alguien, mi amado hermano, que su trabajo es dedicarse a que la gente sea feliz, cómo es posible que por dentro no es feliz? Podemos decir un hombre exitoso, pero ¿por qué se quitó la vida? A eso es a lo que voy, porque el ser humano, mi amado hermano, anda en la vida buscando cualquier cosa, pensando que en esa cosa va a obtener lo que le hace falta. Pero en realidad todo ser humano sin Cristo siempre va a estar vacío. ¿Perdón? Y todo es pasajero, menos, dice la palabra del Señor, que el que hace la voluntad del Señor es, dice, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Entonces a mucha gente, mi amado hermano, se le va la vida buscando cosas en esta tierra para sentirse pleno, para sentirse lleno, pero al final hay una sola cosa, mi amado hermano. Imagínense Salomón. Dice la Biblia que en los tiempos de Salomón la plata, amén, era como las piedras. ¿No les hubiera gustado vivir en ese tiempo? ¿Se imaginan que la plata era como las piedras? Allá en Guatemala hay una mala costumbre de que uno mira a un perro, porque abundan los perros callejeros, mira a un perro callejero, ¿qué creen que hace?
Agarra una piedra y se la tira. En los tiempos de Salomón, bueno, con plata apedreaban a los perros. O sea, imagínense, mi amado hermano, que en los tiempos de Salomón la plata llegó a ser como menospreciada, porque era tan rico aquel gobierno, amén. Y ese hombre tan rico dice que todo es vanidad debajo del sol, todo es vanidad en esta tierra. Y llegó a la conclusión, después de haberlo probado todo. ¿Se imaginan, varones? A veces nosotros no aguantamos ni a una, ni a la esposa que tenemos. Ay, pensé que iban a decir amén. ¿Y Salomón tuvo 1000? De plano, por eso terminó loco el pobre. Bueno, a lo que voy es, con 1000, ¿acaso no experimentó un montón de cosas? Y él llega a la conclusión en el libro de Eclesiastés y dice una sola cosa necesaria debajo del sol. ¿Y cuál es? La presencia de Dios. Cuando lo logramos entender, mis amados hermanos, el apóstol Pablo lo decía: comparado con Cristo, decía él, lo tengo todo contado por basura. Y hay una versión más abusiva, si lo quieren ver así, pero esa versión dice: comparado con Cristo, lo tengo todo contado por estiércol. El apóstol Pablo decía de que él anhelaba desgastarse él con tal de que Cristo creciera, con tal de que Cristo fuera manifiesto en su vida. Amén. Hay una etapa en la que ustedes y yo vemos en la Biblia al apóstol Pablo. Dice la Biblia de que él hacía camas tapizadas. No, dice que él hacía tiendas. ¿Para qué hacía? ¿Alguien sabe para qué hacía tiendas el apóstol Pablo? Por eso les dije lo de las camas, las camas las hago yo. Pero el apóstol Pablo hacía tiendas. ¿Para qué hacía tiendas? No, dice la Biblia que él, mis amados hermanos, en su deseo de predicar el evangelio, pero a veces no había dinero, él hacía tiendas para vender y seguir predicando. Pero el día de hoy, mi amado hermano, la gente hace todo lo contrario. Cuando uno logra entender de que de Cristo viene la provisión, uno se esfuerza por buscar de Cristo. Y todo lo demás que dice la Biblia es añadidura. No estoy diciendo con eso que no tenemos que trabajar, porque el mismo apóstol Pablo dijo que el que no trabaja, que no coma, que no le dé hambre. El apóstol Pablo, llamándole la atención a los corintios, dice: ya me enteré de que uno ahí en medio de ustedes anda de casa en casa, pero no quiere trabajar. Y yo les digo, dice, que el que no trabaja, que no coma, que aguante hambre. Amén. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque esa libertad que dice Gálatas 5:13, a la cual fuimos llamados, mis amados hermanos, es una libertad para poder amar a Cristo sobre todas las cosas, para poder servirnos unos a otros. Amén. Pero no es una libertad, según Gálatas 5:1, para que otra vez volvamos a estar esclavizados. Vamos a avanzar. Miren, este tema, mis amados hermanos, yo ya lo había ministrado hace mucho tiempo y hoy lo encontré. Entonces, eso que está ahí escrito, yo ya lo había escrito y hoy solo lo copié y lo pasé para acá. Dice: Dios siempre ha tenido el deseo de que toda su creación sea libre en todo sentido de la palabra. ¿Decimos amén? Y que esa libertad llevara a la creación a alabarlo y a adorarlo de principio a fin y de eternidad a eternidad. Entonces, ¿para qué Dios nos ha hecho libres, mi amado hermano? ¿Cuál es el fin de Dios al que tú y yo seamos libres? No es, como lo dice aquí Gálatas 5:13, para darle rienda suelta a la carne. Mucha gente piensa que porque anda pecando es libre de hacer cualquier cosa, y no es para eso. Dice Primera de Crónicas 16:36: bendito sea Jehová Dios de Israel. Decimos amén. De eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová.
Entonces la libertad, mi amado hermano, con la que Dios nos ha hecho libres es para alabarlo, para adorarle, para servirle, para rendirnos delante de Él. Porque fuera de Él, nos muestra la palabra, nada tenemos. Hay una etapa, y esto lo tenemos que llegar a alcanzar en algún momento de nuestras vidas, mis amados hermanos. Hay una etapa en la que el Señor Jesús se da cuenta de que la gente lo seguía porque multiplicaba el pan y los pescados. Y tal vez suene algo fuerte la palabra, pero así les dice el Señor. Ustedes, le dice, están conmigo porque yo les doy de hartarles. Entonces ya cuando empezaron a ver que no había multiplicación de panes ni de peces, la gente se empezó a ir. ¿Por qué lo seguían? Porque seguir al Señor convenía, ¿va? Uno se mantenía lleno. Y llega un momento en el que los discípulos se ponen como que a platicar ahí entre de ellos, y el Señor les dice: ¿no se quieren ir ustedes también? Les dice. Y ahí viene aquella famosa frase que Pedro tuvo que haber sido: Señor, le dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes, multiplica los pescados y los panes. Así le digo. Señor, ¿a quién iremos? Le dije, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Otras versiones dicen: Señor, ¿a quién iremos? Si nos parece que de lo que tú hablas proviene nuestra eternidad. Lo entendieron, no lo seguían por lo que les daba, lo seguían por lo que Él era. Lo seguían, mis amados hermanos, porque entendieron. Imagínense, a los primeros 4 discípulos que Él llama, la Biblia muestra que eran pescadores. Y a 2 de ellos dice que los encontró remendando las redes. Y luego dice la Biblia, y dejando las redes, los siguieron. Dejaron Facebook, dejaron WhatsApp, dejaron Instagram, dejaron las redes. Y lo siguieron. ¿No será, mi amado hermano, que si hoy dejamos un poquito de lado las redes sociales y lo seguimos, ¿no será que llegaremos a ese entendimiento? ¿A quién iremos? Miren, yo bendigo los que la conocen, ¿verdad? A hermana Isa, a hermana Isabel y a su esposo. Los bendigo con todo mi corazón, al igual que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que me enseñaron a hacer esas camas tapizadas. Y bendito Dios, con eso nos sostenemos. Pero cuando yo tenía que ir a trabajar a la casa de ellos, allá en Naranjo, en el momento que me dejaban solo, porque yo me quedaba trabajando, ellos iban a entregar o a comprar material, yo me ponía en el banco y miraba al cielo, con mi lágrima le decía al Señor: Señor, ¿qué hago aquí? No me refiero a la casa, ¿verdad? Sino yo le decía: Señor, ¿qué hago aquí trabajando? Si yo no vine aquí para esto. Pero como tenía que comer y alimentar 3 bocas más, entonces por la mañana, por el día me iba a trabajar y por la noche a predicar. Amén. ¿Por qué me contristaba yo de estar trabajando? Porque a mí no me llamaron a Costa Rica a venir a hacer camas tapizadas. Me llamaron a hacer esto, y esto es mi deleite. Y yo puedo estar muy ocupado haciendo una cama o lo que sea, pero si ustedes me llaman, yo dejo las camas y me voy. ¿Por qué? Porque yo no vine a hacer camas. Yo vine a servirle al Señor y a servirle a usted. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, mis amados hermanos, de para qué Dios nos hizo libres, no importa qué es lo que estemos haciendo. Por ejemplo, hoy hay culto y yo voy a ir. Yo sé, mis amados hermanos, que muchas veces algunos vienen directamente de trabajar, sé que vienen con hambre, ¿sí o no? Pero créanme, mis amados hermanos, Dios los va a recompensar todo eso. Y si no se lo recompensa en esta vida, se lo recompensará en otra. Y si no se lo recompensa en esta ni en otra, se lo va a recompensar en sus hijos. Pero el fruto de su esfuerzo lo van a ver. ¿Por qué? Porque esa es la libertad, mi amado hermano. Libertad para poder escoger siempre a Dios y no mis deseos. Y no lo que yo quiero. Dios te los va a conceder, pero tú y yo tenemos que escogerlo a Él primero. ¿Amén o no amén? Para eso nos hizo libres el Señor, para escogerlo a Él primero. Y cuando tú y yo lo escogemos a Él primero, todo lo demás viene por añadidura.
Amén. Sigo. Entonces aquí hablábamos en este comentario de que Dios quiere hacernos libres. Bueno, nos hizo libres y quiere que seamos libres para servirle, para adorarlo. Pero la creación no se ha dejado conquistar por Dios, sino antes bien, el ser humano se dejó, escuchen esto, se dejó vencer por otras cosas, por la seducción y el deseo de adquirir poder. Aquí estamos hablando de Satanás, ¿verdad? De Eva y de Adán en el huerto, y llegar a ser como Dios. Lo escribo entre comillas porque el ser humano desde su creación ya era como Dios, era eterno, y el único ser creado a imagen y semejanza de Dios era el hombre, el ser humano. Pero cayó en la mentira de la serpiente, del diablo. ¿Y cuál fue la mentira? Que si se comía del fruto llegarán a ser como Dios. Y como Dios, el hombre y la mujer en el huerto ya eran. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Él. La Biblia, mi amado hermano, no muestra cuánto tiempo vivió el hombre y la mujer adentro del huerto, pero una vez salieron del huerto, dice la Biblia, y fueron los años de Adán 930 años, y se murió. ¿Por qué se murió? Por el pecado, porque dejó de comer el árbol, mi amado hermano, de la vida. Por eso fue que lo tuvieron que sacar del huerto, porque ya él, en una condición de pecado, y se iba a comer del árbol de la vida, se iba a quedar en una condición eternamente bella, dijo aquella, pecador. Amén. Por eso lo tuvieron que sacar del huerto. Y ahí fue donde se convirtió el ser humano de ser libre en esclavo de aquello que lo sedujo para luego vencerlo. El hombre y la mujer, miren qué tremendo, pues. Cuando hay libertad en nuestras vidas, dice la Biblia, que ya cuando el hombre había pecado, se escondió, y cuando Dios lo llama le dice: Adán, ¿en dónde estás? ¿Y qué le respondió Adán, mis amados hermanos? Escondido. ¿Por qué estaba escondido? Escuché, le dice, tu voz, tus pasos en el huerto, y me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque estaba de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? No le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Ok, yo me imagino, mis amados hermanos, de que cuando Adán dice: escuché tu voz, escuché tus pasos allí en el huerto y me escondí. Pregunto, ayúdenme a pensar, ¿cómo sabía Adán que era Dios? Porque así responde Adán: escuché tu voz, escuché tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí. Mi pregunta es: ¿cómo sabía Adán que era Dios? Porque la Biblia muestra que cuando Dios creó al hombre, lo creó para tener comunión con él. Entonces Dios descendía, mi amado hermano, para tener comunión con su creación, y ya Adán sabía hasta discernir o conocer: ahí anda. Pero cuando él no había pecado, cuando era libre, escuchaba que Dios descendía al huerto, ¿y qué creen que hacía? Ir al encuentro. Como cuando los que tienen perritos, ¿verdad? Se han dado cuenta que cuando uno llega a la casa, ¿qué hace el perrito? Le mueve la cola, se le tira uno encima. Si es perrito de ese tamaño, le lame la cara contento. ¿Y la esposa? ¿Ya viniste vos? Son bromas. Yo me imagino, mis amados hermanos, que más o menos así hacía Adán. No le meneaba la cola, pero escuchaba que descendía y se iba al encuentro. Pero cuando ya había pecado, cuando ya no era libre, escuchó que descendió. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces eso, mi amado hermano, es exactamente lo que el enemigo quiere hacer: alejarnos de la fuente, del origen de nuestra libertad. Porque cuando tenemos libertad, mis amados hermanos, esa libertad, ya lo entendimos, es ¿para qué? Para escogerlo siempre a Él.
siempre a Él. Tengo que hacer esto, pero yo no puedo ir si antes no tengo comunión con el Señor, si antes no oro. Y de ahí, mi amado hermano, de ahí viene tu provisión, de ahí viene lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas, de ahí viene de la presencia del Señor. Dice la Biblia, cuando el Señor Jesús está enseñándole a sus discípulos a orar, les dice más o menos así: ustedes cuando oren, le dice, entren a su aposento, cierren la puerta detrás de ustedes. No dice cierren la puerta delante, dice detrás. ¿Por qué? Porque cuando uno cierra la puerta delante, no sé si les ha pasado que uno va a cerrar la puerta y todavía saca la cabeza para ver si cierra. Pero si uno le cierra la puerta para atrás, ya no tiene nada que lo distraiga. Tal vez ustedes van, voy a orar, van a cerrar la puerta de frente y miren que va a llover, la ropa, se va a agarrar la ropa. ¿Y la oración? Por eso dice, detrás, que nada te distraiga. Cuando vamos a buscar de Dios, mis amados hermanos, van a haber distracciones. Pero ¿en dónde se va a echar de ver mi importancia para buscar de Él? En la libertad que tú y yo tengamos. Amén. Es por eso que lo que el enemigo buscó, mi amado hermano, en el huerto fue quitarle la libertad al hombre y a la mujer, porque sin libertad Dios descendía y ellos ya no acudían a venir la cola, iba a decir. Ellos ya no acudían, sino ¿qué hicieron? Se fueron a esconder. Y eso es lo que el enemigo quiere. Cuando tú y yo, mi amado hermano, somos esclavos de algo, ya no tenemos libertad para acercarnos al Señor. Sino ¿qué es lo que hacemos? Dios mío, tú conoces mi corazón, perdóname, Señor. Y esa es nuestra oración. Aquí está la base bíblica. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pregunto, ¿murió o no murió? Sí murió, porque la Biblia dice, sigamos leyendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué fue lo que el enemigo hizo, mi amado hermano? Quitarle la libertad al hombre y a la mujer, y quitándole la libertad, le quitó la comunión con Dios. Yo los bendigo y créanme. Yo les digo, es que a veces siento como que no me creen, pero mi esposa y yo nos alegramos de verlos, mis amados. Cada vez que ustedes vienen a un culto, es una alegría. Yo estoy ahí en el teclado, tal vez con mis ojitos cerrados, pero de repente me echo una miradita para allá. ¿Qué creen que estoy viendo? A ver quién viene. Amén. Y cuando veo que no hay nada por allá, te veo por acá y veo que no hay nada. Pero con uno de ustedes que venga, ya las pastoras y yo estamos contentos. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tú y yo tenemos que escudriñar, mi amado hermano, nuestro tiempo. Yo les he dicho esto muchas veces y los voy a repetir una vez más. Cuando tú y yo llegamos, mi amado hermano, a una iglesia por primera vez, ¿qué privilegio tenemos? Llegamos por primera vez. O ustedes llegaron a una iglesia ya teniendo privilegio de pastor. ¿Cómo llegamos? ¿Ah? Como oyentes. La pregunta es, ¿y qué nos motivó a ir a una iglesia a escuchar? Si no teníamos ningún privilegio. ¿Qué nos motivó? Porque todos, mi amado, todos llegamos así, todos tenemos una primera vez. Yo llegué igual a una iglesia porque alguien me invitó y fui, pero cuando escuché, ahí me quedé. Obviamente ya no estoy ahí, ¿va? Pero ¿qué me motivó a ir? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos motiva, mis amados hermanos, a venir? La libertad que tenemos.
¿Y qué nos motiva ya después de cierto tiempo a ya no ir? Que ya lo conocí, pastor, ya sé cómo es. Miren, yo los bendigo, pero si a alguno de ustedes le llega a pasar eso, que ya no quiere venir por mi culpa, ¿será cierto que es mi culpa? ¿O será que en algo te falta libertad? Porque Cristo, mi amado hermano, es el origen de la libertad. Tú y yo, dice la Biblia, que somos como piedras vivas. Amén. ¿Y qué hace? Hoy fuimos a un río, mis amados. La pastora cuando llovía estaba metida. Solo a ver íbamos, cuando llovía estaba metida. Y en un río, ¿qué hace que las piedras se pongan lisas? Que chocan una con otra. Amén. Cuando David iba a matar a Goliat, dice la Biblia que fue a agarrar 5 piedras lisas, así lo dice. ¿Y a dónde las fue a agarrar? A la construcción. Las fue a agarrar al río. ¿Por qué no las fue a agarrar 5 piedras que se deben encontrar? ¿Por qué al río? Porque las piedras del río estaban lisas. ¿Y por qué estaban lisas? Porque chocan una, chocan. Ahí se van formando, y ya formadas salen del río del Espíritu Santo, las agarra el rey para matar gigantes. Entonces eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, darnos libertad para cuando venga un gigante al río, tiras una pedra y se acabó. Piedra lisa. Amén. Sigo. Esta es una de las caídas del hombre de la libertad a la esclavitud del pecado. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Escuchen esto, por favor. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, mi amado hermano, cuando alguien pierde su libertad, cuando alguien se aleja del origen de la libertad, que es Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Que algo lo venció. Algo lo venció. ¿Qué piensan ustedes de aquella cita que dice? A la verdad, dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué piensan ustedes de esa cita? Sobre todo de la carne es débil. ¿Perdón, hermano? Ceder uno a las tentaciones. Ok, pensemos. La Biblia dice que la carne es débil. Amén. Y vamos a tomar lo que dice el hermano Jonathan. Si la carne es débil, es ceder uno a las tentaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tan débil soy yo? Si mi carne es débil y yo cedo a las tentaciones, ¿qué tan débil soy? ¿Cómo es posible que algo débil, como la carne, tenga el poder sobre mí para vencerme si es débil? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la carne es débil y eso es ceder a las tentaciones, más débil aún soy yo, por eso termino cediendo. En otras palabras, mi amado hermano, que tú y yo agarremos esa cita de excusa para pecar, solo demuestra la falta de libertad que tenemos. ¿Por qué? Porque sí, la Biblia dice que la carne es débil, pero yo no puedo, mi amado hermano, permitir que algo débil me venza, porque si me vence, eso significa de que yo soy más débil. ¿Sí o no? Amén. Entonces no podemos, mi amado hermano, es que pastor, la carne es débil. No es que la carne es débil, pero lo que eso demuestra es la falta de libertad con la que yo vivo. Porque no podemos darle rienda suelta a la carne, mi amado hermano, porque si por nuestra carnota fuera, ¿dónde estuviéramos ahorita? ¿En dónde? No les entiendo a ninguno. En bares, santo Dios. Seguramente no estuviéramos acá, estuviéramos en cualquier otro lado, menos en la casa del Señor. Pero ¿cómo se va
venciendo a esa carne que es débil. Si es débil, hay que destruirla, mi amor. Sigo. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, estamos hablando de esto. Cristo es el origen de la libertad. Ese es el punto. Decimos amén. Pero Satanás es el origen de la esclavitud. Mire, a mí siempre hay algo que me ha llamado la atención, mi amado hermano, de Judá. ¿Por qué? Porque cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, cuando llega al punto en el que bendice a Judá, le dice un montón. Pero una de las cosas que le dice: nunca nadie le quitará el cetro a Judá. El cetro es la autoridad, es la vara. No esa que dicen ustedes, ¿qué vara? Amén. Dice: nunca nadie le quitará la vara o el cetro a Judá. Y cuando ustedes y yo vemos, mi amado hermano, la vida de Judá, Cristo es el león de la tribu de Judá, sentado a la diestra del Padre. Nunca nadie se la quitó. Pero ¿saben qué hizo Judá? La entregó. Una cosa es que a mí me quiten algo y otra cosa es que yo lo entregue. Dice la Biblia que Judá iba hacia un lugar llamado Timnat, iba a buscar a su amigo llamado Ira. Pero miren cómo se llamaba el amigo: Ira. Iba hacia ese camino a buscar a su amigo Ira, y dice que la nuera se enteró y se puso atavío, como se cubrió la cara, pero cuando él iba pasando la vio y la tuvo por... ¿Qué pensó Judá que era su nuera? Una ramera. Entonces cuando él la vio, dijo: una ramera. Y yo con ganas. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que se desvió del camino, se acercó a ella, hicieron trato. ¿Qué me das?, le dice ella, por una noche contigo. Y mira, le dice: ahorita no cargo dinero. Entonces le dice: pero te voy a mandar un cabrito. Un cabrito estaba mandando. No, le dice. Está bien, le dice. Pero ¿qué prenda me vas a dar? Y dice que dentro de las cosas que le dio un anillo. Según la versión de la Biblia, dice que le dio un cordel o una capa, un manto. Pero dice que la tercera cosa que le dio fue la vara. Y Jacob dice que nunca nadie se la iba a quitar. ¿A dónde voy con todo esto, mi amado hermano? De que muchas veces tú y yo, lamentablemente, resultamos siendo esclavos, mis amados hermanos, no porque nadie nos haya quitado, no porque nadie, mi amado hermano, nos haya sometido, sino porque queremos. Cuando Tamar, la nuera de Judá, la gente se dio cuenta que Tamar estaba embarazada, le mandan un WhatsApp a Judá: tu nuera está embarazada, le dice. ¿Y qué dijo Judá? Mándeme una imagen, tome una captura. Se la mandaron. Y cuando ya él se da cuenta de que está embarazada, ¿saben qué dijo Judá? Mátenla, dijo. Está bien, dijo Tamar, mátenme, quítenme la vida, pero antes de que me quiten la vida, les voy a decir que estoy embarazada del dueño de estas cosas. Sacó el anillo, sacó la capa y sacó la vara. Mira, Judá dice que ella está embarazada del dueño de estas cosas. Le manda la foto y cuando mira la foto, a ver, Santa María, Madre de Dios, ¿qué dijo? No la toquen. Ella es más justa que yo, porque yo debía de haberle dado a mi hijo hace mucho tiempo y no se lo he dado. No la toquen. No le quitaron la vara, él la entregó. Y cuando él estaba emitiendo un juicio, cuando él estaba emitiendo una verdad, cuando él quería echar a andar su autoridad, no pudo. ¿Por qué? Porque ya no la tenía. Ya la vara la había entregado. La vara la tenía Tamar.
Si Judá estaba mandando a decir que la maten, la iban a matar. ¿Por qué? Porque Judá no era cualquier persona. Pero cuando veían que la vara la tenía Tamar, cuando vieron que Judá ya no tenía autoridad, no pudieron tocarla. Por eso dijo ella, mátenme, pero primero sepan que soy embarazada del dueño de estas cosas. Y cuando vieron que era la vara de Judá, no la tocaron. Entonces, mi amado hermano, tenemos que entender de que el pecado nos quita la autoridad. El pecado nos quita la libertad. Y como estamos tratando de hablar, porque aunque ya lo entendimos, ¿verdad? Cristo es el origen de la libertad. Pues, ¿qué es lo que el pecado hace? Que nos apartemos de ese origen, que nos apartemos de la libertad. Y ya, mi amado hermano, como las citas que acabamos de leer, esclavos por lo que nos venció o esclavos por el pecado, lo que menos vamos a querer hacer es buscar de Dios. Vamos a avanzar. Y en la maldición dice que hasta el día de hoy nos afecta el pecado. Algunos le han colocado nombres como este de pecado, tales como pecado original, pecado heredado, pecado generacional, y todos en su forma de ser tienen razón, pero llámese como se llame, este es el pecado que degradó al ser humano de ser como Dios a un simple mortal, y fue la puerta abierta para las maldiciones, para la esclavitud, para enfermedades, pero sobre todo para la muerte. Vean esto, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, que es lo que nos interesa por este momento, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vean ese cuadrito. Nada más quiero decirles algo, mi amado hermano. En el comentario que leía, cuando el ser humano pecó, perdió la imagen, la semejanza y la autoridad de Dios. Y como consecuencia de ese pecado, la muerte entró, mi amado hermano, al escenario, digámoslo así, y el hombre pierde su autoridad. Entonces miren, ¿por qué les estoy mencionando esto? Empecé hablándoles, mis amados hermanos, no en el tema, sino diciéndoles de que ustedes son amados, de que nosotros, mis amados hermanos, como pastores, necesitamos que ustedes crezcan, que ustedes se desarrollen. Les voy a contar algo que me pasó allá en Guatemala. Un día llegó una persona a la iglesia y yo bien contento que había llegado y todo el asunto, ¿verdad? Y de repente me enteré que ya no regresó. ¿Y por qué? Porque conocía a una persona que ministraba un instrumento en alabanza y dijo, pero si este hace esto, esto y esto y esto, yo en ese momento no sabía lo que ese bandido hacía y lo tenía ministrando. Y cuando aquella persona llegó y lo vio, nunca más regresó a la iglesia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el pecado nos quita esa autoridad para poder, mi amado hermano, servirle a Dios con libertad. No ministra muerte al cuerpo únicamente, sino también muerte, mi amado hermano, a relaciones, muerte a trabajos, muerte a muchas cosas. ¿Por qué? Porque por eso dice acá Romanos, la paga del pecado es la muerte. Y vean esto. Según la Biblia, en Génesis 5:27, Matusalén vivió 969 años. Estos son descendientes de Adán. Jared, Génesis 5:20, vivió 962 años. Adán, según Génesis 5:5, vivió 930 años. Luego, después de eso, Dios ve que el corazón de los hombres era de continuo al mal y le acorta la vida como consecuencia del pecado. En Génesis 6:3 dice que ya no iban a ser los años de la gente 900 para arriba, sino a partir del momento en el que él se da cuenta que el corazón del hombre de continuo hacia el mal, dice él, vivirán solo 120. ¿Se imaginan? Matusalén, 969 años. Y cuando ya Dios empieza a contraatacar el pecado en la creación, los acorta a 120. ¿Alguien que me ayude ahí, por favor? 969 menos 120. 859. ¿Cuántos años de vida le quitó el pecado?
Vivían 969, pero cuando Dios dice en Génesis 6, ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque sus pensamientos son de continuo hacia el pecado. Solo 120 años van a vivir. Ahora yo te pregunto, tú y yo definitivamente, a menos que Dios tenga misericordia y tardar en venir, no vamos a vivir 120 años. Dice la Biblia, en Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, se cumplió. Pero cuando ustedes van al Salmo 90, es un salmo que escribió Moisés, y Moisés dice que la gente de estos tiempos vive 70 y los más robustos viven 80 años. ¿Y cuánto tiempo dice la Biblia que vivió Moisés? 120. ¿Y por qué Moisés en el Salmo 90 no dice que los más robustos viven 120 años? Si él vivió 120 años, él dice 80. Esto está más fácil, ¿va? De 120 a 80, ¿cuántos años faltan? 40. ¿Y por qué Moisés dice eso? Si él vivió 120. ¿Por qué dice los más robustos viven 80? ¿Por qué? Porque Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años sacando al pueblo de Egipto en el desierto. ¿Cuántos 40 hay ahí? 3. ¿Cuánto es 40 más 40 más 40? 120. ¿Y por qué Moisés dice que solo 80 los más robustos? Porque 40 de sus 120 años los vivió en Egipto. ¿Y Egipto figura de qué es? Del mundo. Entonces, mi amado hermano, Moisés no echa en cuenta los 40 años que vivir en el mundo le quitaron. ¿Me doy a entender? ¿Y cuánto tiempo perdimos tú y yo en el mundo? ¿Cuánto tiempo perdimos tú y yo en el pecado? Mire, yo bendigo al Señor, mi amado hermano, pero yo me aparté del Señor 5 años. De los 15 a los 20 me aparté. Y ahora digo yo, si esos 5 años hubiera estado en Él, ¿qué otras cosas hubiera logrado ya? Ahora escudriña tu vida, mi amado hermano. ¿Cuántos años tienes? Ni 40 tengo, pastor, y ya perdí 42. ¿Cuántos años tienes, mi amado hermano? Y escudriña cuántos años has perdido en el pecado. O en otra palabra, cuántos años has perdido lejos del Señor. O en otra forma de decir, cuántos años has perdido por la falta de libertad. ¿Qué sería de nosotros si esos años que Moisés se descuenta que vivió en Egipto no los hubiéramos perdido? ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos, mi amado hermano, centrándonos en vanidades? ¿Dónde estuviéramos ya? Algunos de ustedes, les aseguro, ya predicaran. Algunos de ustedes ya fueran pastores. Si se les echa de ver, siente, mi amado hermano, la gracia de Dios en sus vidas. Pero como ahí están queriendo regresar a Egipto. Si en Egipto teníamos, ¿qué teníamos? Dice, ¿cuál sería nuestro Egipto? Ellos decían, en Egipto teníamos cebollas, melones, puerros, hasta sepulcros teníamos. Y este Moisés nos sacó a morir en el desierto. ¿Cuál sería tu Egipto? En Egipto yo tenía mujeres, pastor. En Egipto tenía dinero, pastor. En Egipto tenía negocio. En Egipto tenía placeres. ¿Y para qué quiere regresar ahí? Para morir ahí. Entonces, ese tiempo no te lo cuento. Ahora que ya entendemos esto, ¿valdrá la pena seguir perdiendo más años si ni siquiera estamos seguros si vamos a llegar a los 80?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender, mi amado hermano, que a partir de este momento ya no estemos malgastando nuestra vida. Decidamos con todo nuestro corazón servirle al Señor y haz que cada día de tu vida cuente. Escrito está que el Señor iba a hacer, escuchen bien, que los años, escuchen bien mis amados hermanos, que los años que perdimos y que se los comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Él los restituiría. Por ejemplo, viví 20 años inmerso en el pecado, perdí 20 años de mi vida, pero ahora en Cristo, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a restituir esos 20 años. Que lo que probablemente pudiste haber hecho en 20 años de tu vida en Cristo, lo vas a hacer ahora en 2 años. Restitución del tiempo. Y eso es lo que viene, mi amado hermano. Pero mantén tu libertad. Tienes que entender de que el origen de la libertad es Cristo. Y en el momento que algo o alguien o nosotros mismos nos apartamos de Él, el Señor va a seguir descendiendo. El Señor va a seguir enviando la bendición. Pero ¿qué vamos a decir? No, eso no me lo merezco. Escuché tu voz, escuché que andaba por ahí la bendición, pero me escondí porque tuve miedo. El pecado, mi amado hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Que tú y yo no vivamos con libertad y que nos sintamos inmerecedores. Si ya Dios pagó, lo que tenemos que hacer es no apartarnos de Cristo. La pastora ha dicho algo, y si ustedes lo han escuchado, y si no, pues se los digo, ella lo ha dicho: aunque no tengan ganas de venir, mi amado hermano, aunque sea que entren por esa puerta gateando, pero entren. Escrito está que cuando tú y yo nos congregamos, dice la Biblia, la sangre de Cristo se derrama, esto es por fe, y nos limpia todo pecado. Así dice la Biblia. Solo por entrar por esa puerta, solo por congregarte, te limpia de todo pecado. Pero si tú y yo, no, otra vez. Ay. Falta de libertad. ¿Cuántos años vamos a perder con lo mismo? Yo les digo, no lo perdí, pero a la vez sí. 1 año perdí ya aquí. ¿Se acuerdan cuando les conté? Yo reaccioné, 1 año ya yo con este sentimiento. ¡Hombre! ¿Y qué hice? Como lo hace ping-pong, ¿verdad? Me lavé la carita con agua y con jabón. Tengo que seguir adelante. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Les voy a leer el comentario que escribí ahí porque no sé si se ve. Dice: esta es la edad que la gente más robusta vive hoy en día. La pregunta sería: ¿quién nos robó tantos años de vida? La respuesta es el pecado, por medio de la esclavitud y la falta de libertad. Respóndanme esto, por favor. ¿Por qué el cristiano, por qué el ser humano tiene falta de libertad? Gracias, porque lo que le falta es Cristo. Porque lo que le falta es Cristo. Y una vez tenemos a Cristo, mis amados hermanos, vamos a vivir en libertad. Recuérdense que dentro del tema anterior del llamamiento a la libertad, explicábamos de que la libertad es un estado continuo, porque escrito está: el Espíritu es del Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces tu libertad y la mía son un estado continuo. Continuamente tenemos que estar buscando, mis amados hermanos, nuestra libertad, porque si el enemigo nos esclaviza, ya puse el ejemplo bíblico, Dios va a descender, pero yo me voy a esconder. Y termino con esto. Terminé la introducción, aquí empieza el desarrollo, pero ya terminé. Estado de ser libre. La libertad no es para un momento. ¿Decimos amén? O sea, si tú y yo, mi amado hermano, tomamos una decisión de que vamos a seguir y a servir a Cristo, dijo alguien por ahí, que se vea entonces, que se vea. Que se vea que de verdad hemos tomado la decisión. ¿Decimos amén? Porque con Dios no podemos estar jugando, mi amado hermano, de que hoy sí, mañana no, un pasito para adelante María y 2 pasitos para atrás. No, no se puede. O decidimos servirle a Dios bien, ¿decimos amén? O le servimos al diablo. No hay términos medios.
No hay términos medios en Cristo. O le sirvo a Dios o le sirvo al diablo. Porque escrito está que el que es término medio, el Señor lo vomita. ¿Cómo me gusta a mí la carne? Bien cocida. Amén. Entonces, estado de ser libre. La libertad no es para un momento. La libertad es un estado. La libertad es un tipo de vida, una forma de llevar el diario vivir. No es solo para un momento, es para toda la vida, en esta tierra y por la eternidad, al lado de quien nos libertó. Entonces tú y yo, mi amado hermano, mucha gente le dice, tenemos libre albedrío. A mí no mucho me gusta, a mí me gusta más llamarlo, tú y yo tenemos voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad nos da la capacidad de poder escoger. Si tú y yo pecamos, escogimos pecar. Si tú y yo nos consagramos, escogimos consagrarnos. No hay términos medios acá. Amén. Judá vio a aquella mujer que la tuvo por ramera en su corazón, pero la mujer no lo estaba seduciendo. La mujer solo llegó a sentarse ahí. La Biblia no dice que la mujer se metió al camino. La Biblia dice que Judá se desvió del camino y se llegó a ella. Entonces el que peca y el que se aparta es porque así lo decidió. Cuando leemos Génesis capítulo 38, empieza diciendo ahí: y aconteció que por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos. ¿Y a dónde lo llevó esa separación? A tener a Tamar por ramera. O sea, Judá en su corazón, ¿con quién se acostó? Con una ramera. Pero Tamar en su corazón, ¿con quién se acostó? Con su suegro. Y el suegro o el hijo del suegro era el que tenía que redimir a los hijos que no le pudieron engendrar ni Er ni On, que eran los hijos mayores de Judá. Entonces por eso Judá termina diciendo: no la toquen, más justa es ella que yo. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Amén. Entonces ahí terminé la introducción. Aquí empezaba ya el estado de la libertad, el origen de la libertad. Que el origen de la libertad, mi amado hermano, es la verdad, la palabra y es Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos tú y yo en nuestra vida? Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién es el origen de la libertad? Cristo. ¿A quién necesitamos en nuestra vida para vivir en libertad? A Cristo. Y si en algún momento, mi amado hermano, escuchen bien y con esto termino. Si en algún momento tú y yo sentimos que no estamos viviendo en libertad, ¿qué necesitamos? A Cristo. Acercarnos a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.